Me gustaría comenzar agradeciendo la invitación al Comité Científico de este Congreso, liderado por Francisca Farinha, de la Universidad de Vigo, y Francisco Pascual Pastor, de la Sociedad Sociodrogalcohol, para realizar esta presentación sobre el uso terapéutico del cannabis que acepté con mucho gusto. Es un facto que la investigación sobre el sistema endocannabinoide y su potencial terapéutico es un tema de gran relevancia en la actualidad. Para una mejor evaluación de los riesgos para la salud derivados del abuso de drogas, así como para el desarrollo y aplicación de medicamentos a base de cannabinoides. Este diapositivo les presento una visión clásica del sistema cannabinoide humano, en que tenemos conocimiento de los receptores de CB1 y CB2 que están distribuidos por varios órganos y tejidos y se encuentran predominantemente en las terminaciones nerviosas, donde desempeñan un papel de la regulación retrógrada de la función sináptica. El CB1 está más asociado a los efectos psicoactivos, mientras que el CB2 está más relacionado con el sistema inmunitario. Aquí es importante recordar que la planta cannabis sativa contiene más de 500 compuestos, aproximadamente 100 de estos son cannabinoides. De la gran mayoría no tiene sus efectos biológicos debidamente caracterizados. El tetrahidrocannabinol, THC, y el cannabidiol CBD son los principales cannabinoides y los más estudiados, siendo que el THC es psicoactivo, sedante, analgésico, antiemético, antiespasmódico. El CBD es ansiolítico, antipsicótico, anticonvulsivo y antiinflamatorio. Dependiendo de la expresión del receptor CB1 en el cerebro, en las diferentes áreas cerebrales que regulan varias funciones y comportamientos, podemos ver varios efectos en los utilizadores de cannabinoides. Desde luego, el efecto que he buscado, el efecto de euforia, mas también muchos otros efectos que se pueden considerar efectos adversos. En una visión más actual sobre el sistema endocannabinoide, se sabe que no solo apenas compuestos del CB1 y CB2, más de muchos otros receptores que son activados por el THC y que son distribuidos por varios órganos de tejidos que después de activados van a originar varios tipos de efectos. Es curioso saber que el CBD es capaz de activar todos los tipos de receptores de forma directa o indirectamente, llevando a una miríada de efectos, nomeadamente efectos antiinflamatorios en el cerebro o también efectos de plasticidad sináptica. Les voy a presentar un poco de la realidad en Portugal. De acuerdo con el Decreto Ley 8 de 2019, que regula el uso de medicamentos preparados y sustancias a base de planta de cannabis con fines medicinales, la prescripción de medicamentos preparados y sustancias a base de la planta de cannabis con fines medicinales solo se admite en los casos en que se determine que los tratamientos convencionales, y eso es importante, con medicamentos autorizados no producen los efectos esperados o provocan efectos adversos relevantes. Entonces, esos medicamentos son medicamentos de segunda línea o tercera o cuarta línea. La enfermedad define mediante una decisión de su consejo directivo publicada en su página web la lista de indicaciones terapéuticas que se consideran adecuadas para la prescripción de preparados y sustancias a base de la planta de cannabis con fines medicinales. Muchas de estas indicaciones no tienen la mía concordancia y los voy a explicar por qué. La deliberación de la Autoridad Nacional del Medicamento y Productos de Salud de Portugal, Infarmed, que tiene 7 indicaciones,
para la espasticidad, náuseas y vómitos, estimulación del apetito, crónica, síndrome de Guillain-Barré, epilepsia, glaucoma. Varias de estas indicaciones no tienen ninguna evidencia científica, como vamos a ver con más detalle en los diapositivos siguientes. Para la indicación de espasticidad asociada a la esclerosis múltiple o la lesión medular, es necesario que se entienda que con la destrucción de la envoltura de mielina o la sección de la médula espinal se forman arcos reflejos espinales compensatorios con un aumento de liberación de glutamato y la eliminación selectiva de las neuronas GABAérgicas, que son de efecto frenador. Y aquí se pueden producir problemas de neurotransmisión que conducen al desarrollo del dolor, espasticidad muscular y problemas de vejiga. Los cannabinoides exógenos tienen la capacidad de limitar la citotoxicidad del glutamato, frenando la pérdida de nervios y controlando los síntomas neurológicos. En esta indicación existe una evidencia clínica moderada y esencialmente demostrada para los nabiximoles. Los nabiximoles son una combinación de sustancias estandarizadas en su composición, formulación y dosis. Sus principales componentes activos son los cannabinoides THC y CBD. De acuerdo con las escasas y contradictorias pruebas para la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, parece razonable probar primero las terapias antiespásticas convencionales y reservar los nabiximoles para aquellos que no respondan o no toleran estos tratamientos. Resulta importante referir que ya existe un medicamento en el mercado con nabiximols, que es lo Sativex. Cada spray de Sativex proporciona una dosis de característica de THC y CBD, pero que no hay ninguna necesidad no satisfecha de preparados y sustancias basadas en la planta de cannabis. Un aspecto curioso es que Sativex cumplirá más de 10 años en el mercado en 2021 porque las empresas podrán presentar aplicaciones de autorización y comercialización para genéricos de Sativex. Entonces, la indicación para la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple o las lesiones de la médula espinal, en el caso de los preparados únicos, resulta así innecesaria y contraproducente. A ver ahora la segunda indicación, náuseas y vómitos resultantes de la quimioterapia, la radioterapia y la terapia combinada con medicamentos contra el VIH y la hepatitis C. Se sabe que en las regiones del tronco cerebral implicadas en el control de los vómitos, área postrema y núcleo del trato solitario, la activación de CB1 y posiblemente CB2 atenúa el reflexo emético al reducir la liberación de transmisores excitatorios. También en los intestinos, la activación de los receptores CB1 reduce la liberación de serotonina de las células intercromafines, que de otro modo orquestarían un reflexo también del vómito. En esta figura se representa un otro mecanismo de inhibición de náuseas y vómitos. La liberación de un endocannabinoide endógeno, 2-acilglicerol, en la corteza insular, inhibe de forma retrógrada la liberación de neurotransmisores como la serotonina, que actúa sobre los respectivos receptores 5-HT3 para producir náuseas. Entonces, por esa causa, los Estados Unidos y el Canadá tienen varios medicamentos, varios análogos sintéticos del THC, que son indicados para el control de náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia
y como estimulantes del apetito en anorexia por cáncer en pacientes con VIH. Es importante referir que el control de las náuseas y vómitos se ha demostrado esencialmente para el dronabinol y la nabilona, que son los THC sintéticos. Son aprobados por la FDA para el tratamiento de náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia. El cannabidiol no es eficaz y solo se recomienda para adultos. Los resumos de características del medicamento de la nabilona de FDA dice que no se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes menores de 18 años. Se recomienda precaución al prescribir Sesamet a niños debido a los efectos psicoactivos. El problema es que las pruebas científicas más recientes no indican la eficacia en el VIH. En los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, los cannabinoides fueron superiores al placebo para el aumento de peso y apetito, pero no para las náuseas y vómitos. Lo importante anotar es que la evidencia científica sobre el uso de preparados y sustancias a base de plantas de cannabis en el tratamiento de las náuseas y vómitos resultantes de la medicación contra la hepatitis C es anterior a 2008, escasa y sin confirmación estadística. La indicación es la estimulación del apetito en los cuidados paliativos de los pacientes sometidos al tratamiento contra el cáncer o el SIDA. Se sabe que la estimulación del hipotálamo con el delta 9 THC produce un aumento de la actividad del AMP-kappa. El AMP-kappa fosforila la acetilcoenzima A carboxilasa, inhibiendo así la síntesis de ácidos grasos y promoviendo su oxidación. El aumento de oxidación de ácidos grasos reduce las reservas de lípidos, lo que indica una falta de combustible en el organismo y que por su vez estimula al apetito. El problema es, una vez más, la evidencia clínica limitada. Un ensayo aleatorio en pacientes de SIDA demostró que un aumento de peso en los grupos que formaban cannabis y recibían dronabinol en comparación con el placebo, pero el estudio no tenía suficiente peso estadístico del aumento de peso como criterio de valoración. Sin embargo, los pacientes con pérdida de peso relacionada con el cáncer, el agente progestacional megestrol fue superior al dronabinol en el aumento del apetito y del peso, y la combinación de ambos fue inferior al megestrol solo. La indicación es para el dolor crónico. Se piensa que los cannabinoides ejercen ese efecto activando el receptor vaniloide TRPV1 y desensibilizando este receptor. Ese receptor se asocia principalmente a la activación por estímulos nocivos como el calor y los ácidos fuertes. También se activa con la capsaicina, que es el ingrediente picante de los chiles. Se expresa en las neuronas sensoriales, donde la apertura del canal desencadena una afluencia de calcio y la libertación de neurotransmisores y la transmisión de estímulos dolorosos o tóxicos. Sábese que el cannabinoide anandamida también activa este receptor. Se sabe que los cannabinoides producen antihiperalgia y antinocización periférica por activación parcial de los receptores ionotrópicos, que pueden no alcanzar los niveles umbrales necesarios para excitar los nocireceptores. La despolarización lenta de los potenciales de membrana de estos nociceptores puede provocar la inactivación de los canales iónicos dependientes de voltaje y la activación del TRPV1,
provoca la subsecuente internalización del receptor y su subregulación al alza. Los efectos antidolor también pueden ser mediados por los receptores metabotrópicos GRP55 y GRP18. Sábese que estos receptores desempeñan un papel importante en la integración y transmisión o alivio del dolor. La literatura científica presenta datos divergentes, aunque con indicación potencial analgésico en varios estudios. Un estudio indica que hay un efecto positivo del cannabis en la fibromialgia. En otro estudio, el grupo de cannabis presentó una mejora significativa en las puntuaciones de sentirse bien, dolor, hacer el trabajo y fatiga, mientras que el grupo de placebo presentó una mejora significativa en la puntuación de depresión tras la intervención. Esta indicación, síndrome de Gilles de la Tourette, simplemente no hay evidencia científica. En dos revisiones sistemáticas se identificaron dos ensayos clínicos que evaluaban el THC oral en el síndrome de Tourette. La gravedad de los tics y las puntuaciones de los resultados clínicos globales mejoraron en los grupos de tratamiento, pero la gravedad de los tics mejoró en menos de un punto en una escala de 0 a 6 puntos y se consideró que los estudios tenían un grande alto riesgo de sesgo. Hay un ensayo clínico en curso para nabiximols, que se debe esperar los resultados de este ensayo clínico antes de se aprobar esta indicación clínica para este tipo de compuestos. La sexta indicación es epilepsia y tratamiento de trastornos convulsivos graves en la infancia, como los síndromes de Dravet y Lennox-Gastaut. Se sabe aquí que el CBD disminuye la afluencia de calcio extracelular al desensibilizar los canales TRPV1, reduciendo así la hiperactividad neuronal. Reduce también la hiperexcitabilidad neuronal en el tejido epiléptico como antagonista del GRP55, inhibiendo la liberación de calcio intracelular y deprime la excitabilidad neuronal, reduciendo la captación de adenosina y aumentando la concentración extracelular de adenosina al bloquear el transporte equilibrado de nucleósidos ENT1. Y por último, bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. Es importante notar que no hay pruebas de la eficacia del cannabis para la epilepsia. Una revisión sistemática de los cannabinoides y las afecciones neurológicas no encontró ensayos aleatorios de alta calidad en la epilepsia y concluyó que las pruebas eran insuficientes para apoyar o refutar el uso de los cannabinoides en la epilepsia. Por lo tanto, el efecto está demostrado para el cannabidiol. Así que no existe ninguna necesidad no cubierta para estas enfermedades, ya que la Epidiolex, que contiene cannabidiol, un medicamento aprobado a nivel central, está indicado como tratamiento complementario para las convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut o la síndrome de Dravet, en asociación con clobazam para pacientes de 2 años o más. Aplicación número 7, el glaucoma resistente a la terapia. Para este no hay evidencia científica. Los efectos de los cannabinoides sobre la presión intraocular son de corta duración y se ven afectados por el desarrollo de tolerancia. La siguiente sociedad no recomienda el cannabis para el tratamiento de glaucoma. American Academy of Ophthalmology, con base en las revisiones del Instituto Nacional del Ojo, del Instituto de Medicina y la evidencia científica disponible, el grupo de trabajo de terapia complementaria de la Academia Americana de Oftalmología
no encuentra evidencia científica que demuestre un mayor beneficio o una disminución del riesgo del uso de la marihuana en el tratamiento del glaucoma en comparación con la amplia variedad de agentes farmacéuticos disponibles en la actualidad. Para la American Glaucoma Society, la Sociedad Americana de Glaucoma no apoya el uso de cannabinoides para el tratamiento del glaucoma pediátrico. La Canadian Ophthalmological Society, la Sociedad Canadiense de Oftalmología, no apoya el uso médico del cannabis para el tratamiento del glaucoma debido a la corta duración de la acción, la incidencia de los efectos psicotrópicos indeseables y otros efectos secundarios sistémicos y la ausencia de pruebas científicas que demuestren el efecto benéfico en el curso de la enfermedad. Si habla del uso terapéutico del cannabis, no nos podemos olvidar de los riesgos que están asociados a su utilización. El riesgo es bien obvio, es la adicción al cannabis. Aunque el cannabis tiene propiedades aditivas bajas o moderadas, aproximadamente el 10 a 16% de los consumidores, billones en todo el mundo, desarrollan adicción a la cannabis. Lo que podrá tener graves consecuencias es la señalización epigenética de los cannabinoides. La activación de los receptores de los cannabinoides CB1 o CB2 por cannabinoides puede implicar interacciones coordinadas con acetilasas, diacetilasas, metilasas, desmetilasas que van a afectar al ADN y, por consecuencia, la transmisión genética. Y, la exposición al cannabis durante periodos sensibles de desarrollo puede afectar a los mecanismos epigenéticos. Por ejemplo, el embarazo y la adolescencia corresponden a periodos en que el cerebro es más vulnerable a la influencia de los cannabinoides externos al interferir con los mecanismos epigenéticos que conducen a una regulación genética persistente y a cambios en el comportamiento que van a ser persistentes también. La radicalidad epigenética de los cannabinoides es un asunto de gran importancia en nuestros días. Se detectaron alteraciones de la metilación del ADN en el núcleo accumbens de ratas adultas con exposición a la línea germinal de los padres al THC. Y los hijos de los padres expuestos al THC mostraron una mayor tendencia a autoadministrarse heroína con comportamientos estereotipados durante el periodo de abstinencia aguda de esta droga. Por lo tanto, este tipo de evidencia puede tener graves consecuencias para la descendencia en humanos también. Desarrollo de la psicosis y la esquizofrenia es una consecuencia potencial cuyos mecanismos moleculares son cada vez más conocidos. Entonces, el riesgo de desarrollar psicosis se multiplica por 2 en el caso del consumo medio de cannabis y por 4 en el caso del consumo intenso. Y cuanto más temprana es la edad de exposición, mayor el riesgo. Y también existe una asociación con la vulnerabilidad genética. Los síntomas psicóticos que se conocen es la desconfianza, delirios, paranoides, megalomanía, desorganización conceptual, la fragmentación del pensamiento y el discurso y alteraciones perceptivas y alucinaciones. Y los síntomas de esquizofrenia incluyen síntomas negativos de desmotivación, retraimiento social, agotamiento emocional y déficits cognitivos. Una otra consecuencia muy importante son los posibles efectos cancerígenos del cannabis sativa fumado. Un consumo elevado de cannabis más que duplica el riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón.
carcinógenos conocidos en la cannabis son los hidrocarburos aromáticos y alquitrán. No nos podemos olvidar que en el consumo del cannabis fumado, las inhalaciones son profundas, los tiempos de retención en la respiración más largos y acarretan el uso de cigarrillos sin filtro, a la utilización de los conocidos como porros. Esta técnica de inhalación multiplica por 4 la inhalación de alquitrán y aumenta en 1/3 la retención. La técnica de inhalación multiplica por 4 la inhalación de alquitrán y aumenta en 1/3 la retención de alquitrán en las vías respiratorias inferiores. La lista de los efectos tóxicos y adversos de los cannabinoides es inmensa. No hay tiempo para hablar de cada uno de ellos en particular. Mas esta lista es un importante recordatorio de que es necesario un control estricto de los riesgos asociados al uso terapéutico de los cannabinoides. Por su atención.